Ok, bienvenidos a nuestra penúltima sesión de introducción al estudio del Nuevo Testamento. La semana pasada hablamos acerca del género literario y decíamos que en el Nuevo Testamento existen cuatro, de manera general, tipos de géneros literarios que son la epístola o carta, evangelio, hablamos de hechos como historiografía, y Apocalipsis, ¿no? Que es un género literario en particular. Les estuve hablando un poco acerca del análisis literario de la epístola. Nos quedamos en la parte del sobrescrito, el destinatario. Básicamente les decía que las cartas en la antigüedad tienen tres partes, ¿no? El sobrescrito, ahí va incluido, por ejemplo, la fórmula X a Y, del remitente al destinatario. Hay veces hay un saludo, una acción de gracia, bendición. Y después tenemos el cuerpo de la carta, la sección central, que es donde nosotros tenemos el tema de la carta. Y por último tenemos la tercera parte de la carta, que sería la despedida, ¿no? Los saludos, que usualmente en las cartas del Nuevo Testamento tienen que ver con saludos de parte del escritor. Yo, Pablo, les escribo estas cosas a los hermanos de tal lugar, y una especie de fórmula de bendición, no, gracia y paz, etcétera. No todas las cartas siguen ese mismo proceso. Les dejé una lectura, ¿verdad? Hablamos acerca de los cristianismos prenicenos de Asia Menor. Ya vamos a hablar un poco de esa sección que tiene que ver más que todo con lo que nosotros llamamos las epístolas universales, ¿no? Primera de Pedro, entre ellas, y primera de Juan. Ya vamos a hablar un poco de ese documento, ¿no? Recuerde que no es mi intención que usted se memorice esa lectura que hicimos, entonces, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Yo quiero que nosotros conversemos sobre dos cosas, ¿verdad? ¿De qué trata la lectura y por qué cree usted que el hermano Lenín lo mandó, le pidió que leyera esa lectura, ¿verdad? Entonces, así a grosso modo, hermano, con tus palabras, ¿verdad? Yo quiero que me digas de qué trata esa lectura. Lo que un hermano abordio diga, pues ya no puede ser usado por el otro. Vamos a dar la palabra en este orden, ¿ok? Hermano Leonicio y después el hermano Lamberto. ¿Habías levantado la mano, hermano? Ok, vamos hermano Leonicio y después hermano Carlos. Vamos en ese orden, dele. Ahí dice que habla del carismatismo, del profetismo, de las expectativas de la segunda venida, de una búsqueda de visiones y del protagonismo de las mujeres. Ok, muy bien, hermano. Eso, ¿con qué se queda? ¿Qué aprendió? Lo que usted leyó, lo que usted estudió, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema o cuál es la propuesta de la autora? ¿Qué es lo que ella nos quiere comunicar o enseñar? A la cuestión, digamos, de las mujeres. Digamos, se vio como un debate o algo así, ¿verdad? Con Ok, respecto habían debates y el tema de la mujer es uno de ellos. Está bien, hermano Leonicio, muy bien, gracias. A ver, hermano Lamberto, gracias, hermano. Voy a ponerle aquí silencio a su micrófono, hermano. Voy a darle ahora la palabra al hermano Lamberto. Hermano Lamberto, con sus propias palabras, hermano, ¿verdad? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la propuesta de la autora en el documento? Pues fíjese, hermano, que está bastante interesante este asunto, porque vemos aquí que desde la antigüedad hay un litigio fuerte sobre lo que es la participación femenina en el obispado, según Marción, ¿verdad? Y también cuando se habla de la venida del Señor para Rusia, algo así se llama, y el principio que tuvo la mujer para estos cultos, que de primero pues fueron a la diosa Sol, de ahí a otros dioses hasta llegar a María, ¿verdad? Y los debates que hubieron entre lo que es el obispado masculino
que no aceptaban tales cuestiones que hasta la declararon herejía. Y cómo constantemente el gobierno apoyaba la persecución, primeramente apoyada por el gobernador Constantino, que hasta usó las armas para venir y cambiar esa ideología de un obispado femenino, hermano. Hasta ahí lo voy a captar. Ok, muy bien, muy bien. Yo creo que el tema, excelente hermano Lamberto, gracias, ¿verdad? Nos das una idea. El asunto de la participación de la mujer en lo que llamaríamos el liderazgo, ¿no?, de las iglesias, no es el único tema. A ver, partamos desde el inicio. Déjenme orientarlo desde acá. Ahora le voy a dar la palabra al hermano Elías. Pero antes de que Elías hable, déjenme orientarlos. Empecemos por el título. ¿Cómo se llama el documento? Se llama Los cristianismos. Escucha ese tema, ¿no? No habla de él, de uno, ¿no? Dice los cristianismos pre-nicenos. El prefijo significa antes de Nicea, el concilio de Nicea en el año 325, de una región en particular, Asia Menor, lo que es Turquía hoy, ¿no? Hay documentos del Nuevo Testamento que fueron enviados a iglesia en esa área, Asia Menor. Por ejemplo, Primera de Pedro, las cartas de posiblemente Primera de Juan y, por supuesto, muy importante, el libro de Apocalipsis. O sea que esa es un área muy importante en el cristianismo en el primer siglo, ¿ok? Entonces recuerde cómo se llama el título, ¿no? Y eso ya le va dando una idea. Hermano Elías, la misma pregunta, hermano. ¿Cuál es la tesis, la propuesta de la autora del documento? ¿Qué es lo que ella propone? Bueno, hermano, empiezo diciéndoles que este documento me recordó un poco al documento pasado que leíamos sobre los cultos de misterio, porque en este documento pues también logro entender que, según lo que leí, que bueno, después de los apóstoles y antes de este acuerdo de Nicea que usted mencionaba ahorita, hubo un periodo en que hubieron distintos planteamientos a lo que era la iglesia obispal. Entonces, excelente, hermano. Ahí está ese punto muy importante. Excelente. Elías lo acaba de mencionar muy bien, Elías. Elías dijo, ¿verdad? Por ahí va a quedar la grabación, pero Elías dio en el punto de la pregunta que yo estoy dando. O sea, lo que la autora nos dice es de que en esta región de Asia Menor, dentro de las comunidades cristianas, había una variedad teológica, o sea, habían diversas posturas sobre diferentes temas. Eso es, así fue como lo dijiste, Elías. Que había hermano, sí, en sus palabras. Sí. Había una variedad en cuanto a diversos temas, por ejemplo, la participación de la mujer y otros temas que vamos a ver, ¿verdad? Pero yo no les quiero quitar. Excelente, Elías, muy bien, gracias. A ver, hermano Carlos, bendiciones, hermano, gusto verte. Dime, hermano, ¿qué otros temas, verdad? La propuesta de la autora es, en esta región geográfica había una variedad de ideologías cristianas. ¿Ya? Porque nosotros siempre hemos creído que el cristianismo ha sido un fenómeno monolítico, o sea, que todos piensan absolutamente igual en todo lugar, ¿no? Les hablaba yo la otra vez de que pensamos que una iglesia era un clon de otra iglesia, ¿no, hermano? Si ni tú eres un clon de tu padre ni de tu madre, ¿verdad? Entonces, ahora, hermano Carlos, hemos escuchado bastante el tema de la participación de la mujer en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué otros temas surgen según la autora, en esta región geográfica? Sí, hermano, buenas noches. También acerca de la concepción que manejaba este personaje Marción, el hijo de un obispo, el cual pues tenía pensamientos no agradables para varios contemporáneos. Por ejemplo, él decía de que
o más que nada se manifestaba su opinión como pensadores filosóficos griegos, ¿verdad? En cuanto al cuerpo y el alma, él decía que no era posible de que Cristo haya venido en cuerpo si es que en realidad era Dios. Él hacía mención también acerca de, ¿cómo mencionarlo? Acerca de, ay, se me fue la idea, hermano. Vamos a ver, la voy a recuperar. Se me escapó la idea, se me escapó la idea. Ah, sí, de que Dios no podía manifestarse como único. Él hablaba de un Dios bueno y un Dios malo. Jehová específicamente lo mencionaba, como aquel que amaba la guerra y todo lo demás, hermano. Fue lo que más o menos comprendí acerca de este personaje, pues llamado Marción. Excelente, hermano, excelente, muy bien. Ya nos ha mencionado el hermano Carlos Batz, ¿verdad? Otros temas, como por ejemplo, ¿verdad? La idea de Marción y su dualismo. Aquí hay varios grupos cristianos, ¿ok? Están los montanistas, vamos a ver, ¿verdad? Hay un líder de la iglesia en Cartago, lo que es el norte de África. La parte del Imperio Romano que habla el latín. Hay una parte del Imperio Romano que habla el griego, y aunque el latín es el idioma oficial, sobre todo en el norte de África, ¿no? Cartago, ahí está este personaje que era un abogado, Tertuliano. Él va a dirigir con dos discípulas, dos mujeres, el movimiento de los montanistas. Más o menos, ¿cuál es el énfasis? ¿En qué cosas creen los montanistas con Tertuliano? ¿Quién se acuerda? A ver, le voy a preguntar. Yo aquí miro la mano levantada de la hermana Janet, del hermano Julio, ¿verdad? Si los demás hermanos ya participaron, por favor, bajen la manito para no, por ejemplo, hermano Lamberto, Elías, todavía le miro la mano levantada. Hermano, creo que Julio no ha pasado. Después la podemos volver a levantar, pero ahorita es solo para esta sección, ¿ok? A ver, hermana Janet se me fue, mire, me apagó la cámara la hermana. No, hermana, no me... Ahí está. Hermana, con sus propias palabras, ¿qué se acuerda usted de la lectura? A ver, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué le parece? ¿Qué se le hizo raro, novedoso o extraño? Buenas noches, pues una lectura muy interesante, ya que no soy mucha a leer, que sí me costó entender, pero creo que más o menos ahí me hice una idea. Hablando de lo que es el montanismo, pues como fundador fue Montano, pero habla de una sucesora que estuvieron después a cargo del movimiento. Nos habla de Priscila y Maximila. Ajá. Alguna de las características de este movimiento es porque tiene un carácter carismático con fuerte énfasis en la predicación de la obra del Espíritu Santo. Y también habían formas estáticas, creo, de profetismo masculino como femenino. Ok, muy bien, excelente, hermana, muy bien, ¿verdad? O sea, los montanistas, recuerde que esto es temprano, estamos hablando finales del siglo I, comienzos hacia mediados del siglo II. O sea, no ha pasado, el cristianismo todavía es nuevo relativamente, ¿no? Y ya vemos que hay grupos como los montanistas que están tratando de enfatizar un resurgimiento en los dones del Espíritu Santo. Se fija que siempre a lo largo de la historia han habido grupos que sienten que la corriente, por así decirlo, mayoritaria de la iglesia ha dejado o ha perdido los dones del Espíritu. Siempre han habido grupos, no crea que los pentecostales en 1901 fueron los primeros. Acuérdense de los montanistas, ¿no? Que estamos leyendo ahora. Muy bien, hermana Janet, excelente, hermana. Ahora, vamos a ver, hermano Julio, tiene la mano levantada. Hermana Janet, si por favor baja en su icono, en su pantalla, la manito. A ver, hermano Julio, ¿qué me puede decir, hermano, que le haya a usted llamado la atención? Cuénteme, por ejemplo, ¿verdad? Para yo guiarle, si me lo permite, ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde es que nosotros aprendemos? Pues no están en el Nuevo Testamento. ¿De dónde aprendemos de estos grupos y de estas creencias, según la autora?
A ver, hermano, buenas noches. Lo que me ha llamado la atención a mí es, por ejemplo, entre estos dos movimientos, los montanistas y los marcionistas, ¿no? O sea, por ejemplo, los montanistas reconocían la ley, las profetas, bueno, las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. En cambio, los marcionistas rechazaban el Antiguo Testamento. Eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué lo rechazaban, hermano? Es correcto, pero ¿por qué lo rechazaban? Porque ellos solo creían en el nacimiento de Jesús. Digo, perdón, solo en el revelado de Jesús. En lo que, Muy bien. y no, ni siquiera reconocían su nacimiento, ni solo se basaban en lo que es en los evangelios de San Lucas y parcialmente lo que es del Pablo, por decir, ¿no? Entonces, ellos no tomaban en cuenta el nacimiento ni la vida de Jesús. ¿Por qué? Muy bien, hermano. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué? Todo lo que usted me dijo es correcto. Lo que yo quiero saber es ¿por qué? No lo escucho, entrecortado lo he escuchado, hermano. Ok, Me vuelve a todo repetir todo lo que usted dijo es correcto. Así es, ellos rechazan todas esas cosas. Mi pregunta es ¿por qué ellos rechazan todo eso? Bueno, para ellos la existencia de un verdadero Dios era pues, ellos se basaban en lo que opinaban ellos en su interior del Dios, ¿no ve? Entonces, y que además de eso, ellos decían que se identificaba a una existencia de un verdadero Dios. Excelente, hermano, muy bien. Es la idea dualista de que vamos a ver, lo vimos en algunos de los cultos de misterio, lo vimos en el gnosticismo. El gnosticismo es un fenómeno diverso, religioso, cultural, social, más que todo del siglo II, que es parte del tiempo que estamos viendo acá. Pero ¿por qué Marción y los marcionistas rechazan el Antiguo Testamento? Número uno, porque para ellos el Dios que por así decirlo, ¿verdad? El uno, ¿no? de la fuente de la cual emana todo, no puede tener contacto con la materia porque la materia es mala. Por lo tanto, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le llamamos Jehová, no es el Dios que existe, sino que Jehová viene a ser como un eón o una emanación del Dios que está más alejado. Y Jehová es quien, por así decirlo, construye el mundo material. Entonces Marción va a enfatizar la idea de que como la carne es mala y el judaísmo es incorrecto, ¿verdad? Todo lo que huele a judaísmo lo va a extirpar, va a arrancar el Antiguo Testamento y va a comenzar con el Evangelio según Lucas, va a quitar el relato de la infancia y el nacimiento virginal de Jesús. Y va a comenzar, ¿no? En el año 15 de Tiberio César, se salta todo lo demás, el censo, y nos dice, apareció Jesús predicando en la región de Galilea. De las cartas de Pablo, él va a extirpar las pastorales, ¿ok? Tito y primera y segunda de Timoteo. ¿Por qué? Por lo mismo, no son judías, tienen elementos judíos, donde Pablo habla bien de la ley de Moisés, eso no le gusta a Marción, lo va a extirpar. ¿De dónde Marción saca? Ya la iglesia tiene, hermanos, la iglesia en este entonces tiene en su poder, en sus manos, los documentos que hoy conforman el Nuevo Testamento. Quizás no todas las iglesias lo tienen como el día de hoy nosotros tenemos una copia en ese orden de todos los 27 libros, pero los tienen. Porque de ahí es donde Marción saca y hace su purga de libros con estas características, ¿no? Muy bien, hermano Julio. Hermana María José, tiene la mano levantada. Dígame, hermana. Yo quería hablar un poco de Marción. A ver, hermana, dígame. Este hombre era un teólogo y a él no le parecía la idea de que Dios en el Antiguo Testamento se presenta como un Dios castigador. Ajá, muy bien, excelente. Entonces él resume de que no puede ser posible que este Dios
sea padre de nuestro Señor Jesucristo. Así está bien. Porque nuestro Señor Jesucristo predica, profesa el amor, la compasión, la unidad. Entonces dice de que no puede ser el mismo. Correcto, Entonces, hermana, excelente. Eso es lo que él dice, ¿verdad? ¿Qué opina usted, exacto. hermana? ¿Y usted qué opina al respecto? No puede ser. Ese es un pensamiento de hombre. Ok, ¿por qué, hermana? ¿Qué le diría usted a Marción si lo tuviera aquí entre nosotros hoy? ¿Qué le diría yo? Entre tantas cosas, que es Ajá. un hereje. Ok, es un hereje, pero ¿cuál es su argumento? ¿Cuál sería el argumento de María José Sandino para demostrarle a Marción que está en lo incorrecto? Que está en lo incorrecto. Bueno, primeramente que Dios, nuestro creador, nos hizo a imagen y semejanza suya, como lo relata el principio del libro de los Génesis. Y Génesis 1:1 nos relata el amor que Dios tiene para con nosotros. Ok, muy bien, excelente, hermana, pero ya ahí, hermana, ya Marción la va a dejar de escuchar porque acuérdate que para Marción no existe Génesis. Hermana María, pero igual dígame. es una doctrina de hombre. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Usted y yo estamos de acuerdo. Simplemente tenemos que meditar, pensar, ver cómo fue que la iglesia en ese tiempo le respondió a Marción. Me estoy explicando. Usted está en lo correcto, hermana. Ahora, hermana, yo lo que quiero que usted me hable es de Plinio, la carta de Plinio. ¿Cuál es la relevancia y la importancia de esa carta de Plinio para entender el cristianismo en esta región en ese tiempo? Hermano, de Plinio casi no leí. Yo leí un poco Pero más atrás. Si Plinio está casi al inicio, hermana. Sí, pero es que a mí se me hace difícil leer en el teléfono. Ok, hermana, no se preocupe, ¿verdad? No se preocupe. A ver, hermana Yara, entonces, antes de que nos vayamos, ¿verdad? Gracias, hermana María José. Puede ponerle mudo a su aparato y nos quedamos con la hermana Yara. Hermana Yara, la misma pregunta que le hice a la hermana María José. ¿Cuál es la importancia o por qué la autora menciona esas cartas de Plinio? Plinio era un gobernador en una de las regiones de Asia Menor, Bitinia, y él intercambia cartas con el emperador en Roma, Adriano, sí, Trajano. Ok, lo que estamos hablando, hermanos, recuerden, estamos hablando de introducción al Nuevo Testamento. Lo que yo pretendo con esta lectura es de que nosotros estemos conscientes de que hay secciones del Nuevo Testamento, ¿verdad? En su trasfondo, lo que hay detrás. Primera de Pedro, Primera de Juan, el libro de Apocalipsis, que provienen de un ambiente en Asia Menor, ¿no? Donde el cristianismo no tiene hay diversos lineamientos todavía, ¿ok? Está en un proceso de formarse lo que luego viene a ser la ortodoxia. Usualmente nosotros pensamos que el cristianismo desde su existencia, desde su nacimiento, todos pensaban todo, no todos estaban de acuerdo en lo mismo. ¿Me estoy explicando? Que cuando Pablo llegaba a una iglesia, la gente le entendía a la perfección lo que él quería decir, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pero este documento nos recuerda que no es así. Entonces nosotros pensamos que la heterodoxia, por heterodoxia entendamos diversas posturas sobre diversos temas. La participación de la mujer, los dones del Espíritu Santo,
la llegada de la parucía o de la segunda venida. Me hace falta Lamberto, ¿verdad? Creo que me hace falta Lamberto y la hermana María José. Ayúdenme a ver si los miran por ahí, ¿verdad? Si ellos llegan. Ok, hermano Leonicio, yo te voy a dar la palabra. Sostén ahí la pregunta. Mira, lo que le estoy diciendo es que el propósito de este documento es que nosotros estemos conscientes de que no hay una línea ininterrumpida, lineal, sólida desde el inicio del cristianismo hasta nuestros días, sino que hay diversos grupos. Asia Menor es un buen ejemplo de ello, que en este tiempo, durante la formación del Nuevo Testamento, están tratando de conceptualizar, de armar su propio entendimiento teológico sobre la enseñanza de Jesús, de la iglesia. Y hay diversos grupos que piensan diversas cosas sobre estos temas. Entonces, se va formando paralelamente, quisiera decirlo así, ¿verdad? Se va formando la ortodoxia y se va formando la heterodoxia. La heterodoxia son diversas concepciones. Entonces, no es que estos grupos salieron de la ortodoxia, sino que más bien la ortodoxia salió de estos grupos. ¿Me estoy explicando? Entonces, se forma una línea contra este tipo de grupos, ¿verdad? Y uno de los recursos que va a tener la iglesia va a ser, por supuesto, las escrituras, la tradición. Aquí es donde el ejemplo de la tradición va a ser muy importante. Por tradición entendamos lo que los apóstoles y sus discípulos enseñaron. Si hay algún documento que clama ser obra de algún autor inspirado del Nuevo Testamento, se va a examinar su enseñanza, su contenido, con lo que las iglesias han aprendido y enseñado de manera oral. ¿Me estoy explicando? Entonces, por ejemplo, ahí salió la tercera carta tercera a los Corintios, salió por ahí, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia reconoció que verdaderamente no era de Pablo? Bueno, había un obispo que se llamaba un diácono Serapión, ¿verdad? Y él confesó y dijo, bueno, por amor a Pablo, ¿verdad? Yo quise terminar lo que aquel empezó, ¿verdad? Por así decirlo, lo excomulgaron, ¿verdad? De la iglesia por haber hecho eso. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que los recursos de la iglesia para diseñar la ortodoxia van a ser la escritura, la tradición, la forma en la que se usó, lo que se enseñó que esté en lineamiento. Una de esas cosas muy importantes va a ser la naturaleza, persona y obra de Jesucristo. Entonces, cuando tú lees Primera de Pedro, por ejemplo, vas a encontrarte cosas como en el capítulo 3, la esposa debe de ser sumisa, ¿no? Sumisa al esposo, sobre todo que es incrédulo, al esposo que no es creyente, para ver si se gana al esposo inconverso, ¿no? Pero tú te vas a dar cuenta que hay otros grupos en ese mismo tiempo, en esa misma región, que sostienen que la mujer tiene la misma autoridad de parte de Dios para liderar dentro de la iglesia, así como los hombres, por ejemplo, ¿verdad? Eso es todo, solo quiero que estés consciente de eso. Hermano Leonicio, ahora sí, hermano, díganos. Ok, hermano, era una observación que quería hacer, hermano. Es que, bueno, está viendo ahí algunos hermanos que se les dificultó, parece, a la hora de la lectura. Yo lo digo, digamos, por mí, más que todo, porque yo no tengo mucha preparación intelectual, digamos, yo lo que tengo es 6º año de la escuela primaria. Entonces hay muchas palabras que son bastante Técnicas. Entonces yo tengo que a la vez ir estudiando esas palabras. Incluso me salió una ahí que dice que ya está en desuso, como digamos, la que dice neumática. Neumática, muy bien. Entonces, digamos, el estudio se me hace más largo desde ese punto de vista. Entonces sería tal vez bueno cuando se hace una lectura así, digamos, pienso yo, ¿verdad? Nada más doy mi... Claro, hermano, claro, bienvenido, dígame.
que tal vez se puede hacer como un pequeño vocabulario, tal vez de esa palabra, para que antes de empezar a estudiar o hacer la lectura, tal vez veamos las palabras o las revisemos en el diccionario, qué significa cada una. Entonces es más Claro, fácil. hermano, excelente. Esa es una buena sugerencia que el hermano está dando, ¿verdad? Cada vez que ustedes se encuentren con algún tipo de vocabulario, bueno, ahora tenemos varios recursos, ¿no? Ahora tienes tu teléfono, pum, te metes a Google, te pegas la palabra y pum, te puede salir, ¿verdad? Entonces, esa es una forma sencilla. Excelente, hermano. Yo me acuerdo que en mi tiempo, hermano, en mi tiempo le estoy hablando, ya hace algunos añitos, ¿verdad? Cuando estaba en secundaria, no sé, ¿te acuerdas del diccionario Larousse? Decía pequeño, pero era así, era un diccionario gigantesco, ¿no? Pequeño Larousse ilustrado, ¿no? Ahí vas tú a buscar en orden alfabético la palabra hasta que la buscara. Pero ahora, hermano, vivimos en el tiempo de, pum, abro el teléfono, tipeo la palabra y me puede salir algo ahí. Excelente consejo, hermano, ¿verdad? Recuerden, hermano, el aprendizaje, ¿verdad? Es todo un proceso, yo sé, ¿verdad? No es mi intención que usted se memorice este documento, simplemente lo estoy presentando. Ese es mi deseo, mi sueño es que en este momento su espíritu de sabiduría, de conocer, usted diga, ve, me interesa esto, me llama la atención, quiero aprender más, y usted vaya y tome el documento, nada más como el primer paso hacia continuar aprendiendo sobre el tema, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Yo estimular en ustedes de alguna manera el querer saber más, porque pues en una hora, una vez a la semana, es muy poco lo que podemos abarcar. Excelente, hermano Leonicio, claro que sí, es muy bien recibida su sugerencia. No tengan temor de hacer sus sugerencias, saber, ok, díganle al hermano Monte, aunque usted lo mira así serio, el hermano, como que enojado, ¿verdad? Como que gruñón, el hermano tiene su corazoncito, yo sé que sí, el hermano tiene su corazón, su esposa lo sabrá mejor que nadie más, hermano. Ok, hermano Leonicio, gracias. Bueno, hermanos, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente, ¿verdad? Esto se lo digo a los hermanos que están entrando ya después que teníamos un rato acá. El propósito, lo que la autora nos quiere decir con su artículo es lo siguiente. Temprano en el cristianismo, ¿verdad? La idea de un cristianismo unido, monolítico, donde todos piensan absolutamente todo igual en todas partes, es una ilusión falsa. ¿Okay? Falsa. Yo sé que nosotros, yo no sé ustedes, pero a mí así me enseñaron en la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos todo el Nuevo Testamento, absolutamente todos esos hermanos y esas iglesias en todo lugar piensan de la misma manera todo el tiempo sobre todos los temas. No, no es así, hermano. Lastimosamente eso es una ilusión, ¿verdad? Entonces, lo que la autora nos recuerda es de que habían diversos grupos con diversas creencias, pero la iglesia tenía recursos de donde echar mano para trazar lo que viene a convertirse luego en la ortodoxia o la tradición establecida, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos? Número uno, la enseñanza apostólica. Si lo que Pablo enseñó en la iglesia en Roma, en la iglesia en Éfeso, en la iglesia en Corinto, se pasa de una generación a otra de manera oral y después vienen los documentos. Si por ahí circula en alguna otra iglesia, en alguna otra zona geográfica, otro documento que clama ser inspirado, pero enseña algo que es contrario a lo que esta iglesia ha enseñado, entonces no vamos a tomar en cuenta ese documento, ¿ok? Otro, bueno, la iglesia tiene los documentos que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Una vez que ya no hay tradición oral, los documentos del Nuevo Testamento vienen a tomar esa preeminencia. Entonces la iglesia desde temprano tenía sus medidas de seguridad, por así decirlo, ¿verdad? Para ir trazando lo que es la ortodoxia. Ortodoxia en cuanto a la persona, obra y naturaleza de Cristo. Obviamente por la lectura, yo espero que ustedes vean que no todos los creyentes en todo lugar están de acuerdo sobre
la participación de la mujer, ¿no? Hay iglesias donde las mujeres pueden participar libremente, como en la iglesia en Corinto, por ejemplo, ¿verdad? No hay ningún problema que la mujer ore o profetice. Lo mismo decían los montanistas. La segunda venida de Cristo, habían algunos grupos como los catafrigios, ¿no? Que pensaban que venía ya, iba a suceder inmediatamente. Otros decían, ya pasó el tiempo y no ha venido. Los dones del Espíritu, algunos pensaban, ya cesaron. Otros decían, no, todavía están activos y vigentes. Entonces, no todos los cristianos están de acuerdo sobre todos estos temas, al igual que el día de hoy, ¿ok? Hermano Elías. Sí, hermano, yo quería hacer un comentario con respecto a la última pregunta que usted hablaba, pues, a mi entendimiento a lo que leí, para a ver si usted nos ayuda un poco. Con respecto a la carta de Plinio al emperador, yo lo que logré entender más o menos que, bueno, Plinio le estaba pidiendo consejo al emperador y más o menos a través de esa carta lo que yo podría ver es la verificación de la proliferación del cristianismo y los pensamientos que tenían, digamos, sus planteamientos en contra de la iglesia obispal. Y a través de esas cartas podríamos verificar eso, porque él dice que no sabía qué hacer porque algunos cristianos no querían perpetuar las leyes que ellos tenían, como por ejemplo comprar carne fuera de los templos, la asistencia a los mismos templos, entre otras cosas. Entonces, cuando leemos eso, miramos que realmente los diferentes planteamientos del cristianismo realmente estaban proliferando en esa época. Estaba proliferando, hermano, excelente. Me gusta porque fíjate que hoy en día los cristianos, yo no sé, aquí tenemos diferentes países, ¿verdad? Yo estoy en otro país, pero los cristianos el día de hoy, por acá en esta zona geográfica de las Américas, somos que un poco muy quejoncitos, muy blandengues, cualquier cosa, como el COVID nos mueve, ¿verdad? Y las iglesias se han cerrado, las personas se han ido. Estos creyentes, hermano, estos creyentes de los que nos habla Plinio, hermano, esos creyentes soportaban el fuego, las fieras, los leones, el circo, los gladiadores, la muerte, hermano, y proliferaban. Por eso decía, creo que era Tertuliano, quizás me equivoque, ¿verdad? Había un padre de la iglesia que decía, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entre más los matan, más los abusan, más se multiplican, ¿verdad? El día de hoy, con la generación de cristal que tanto impera, ¿verdad? Y una palabrita maldicha, una miradita mal cruzada, y uy, ya la gente se ofende de la nada, ¿verdad? Entonces, no, hermano, ¿verdad? Pero es muy importante eso que nota Elías. Me gusta la carta de Plinio porque la carta de Plinio es un documento que geográficamente y cronológicamente está situado muy cerca de Primera de Pedro, del libro de Apocalipsis y de la primera carta de Juan. ¿Qué nos dice la carta de Plinio? La carta de Plinio era el gobernador de la región de Bitinia, Asia Menor, lo que es Turquía el día de hoy. Y él dice que la gente le está denunciando a los cristianos, ¿no? Están denunciando a los discípulos. ¿Por qué los denuncia la gente? Miren, los denuncian, y esto es lo que miramos en Primera de Pedro. Ustedes tal vez han escuchado la pésima pero muy repetida idea de que los cristianos en el primer siglo eran perseguidos de parte del imperio. Lo han oído, ¿verdad? Los cristianos eran perseguidos. Falso, no, hermano, no. Oficialmente el imperio romano no persiguió a los creyentes sino hasta después de la mitad del siglo II. En el siglo I solo hubieron 2 focalizadas, o sea, detalladas, muy locales, persecuciones contra los creyentes. La primera entre el 64 y el 68 con Nerón en Roma, solamente en la ciudad de Roma. No se extendió a ningún otro lugar, ¿ok? Y después, precisamente en esta zona geográfica de Asia Menor, con Domiciano, después del 96 después de Cristo, las iglesias de Apocalipsis, por un poco periodo de tiempo. Fuera de esas iglesias, fuera de esos tiempos, no hay de parte del Imperio Romano en el primer siglo una persecución oficial sistémica contra los creyentes. No la existe. Por mucho tiempo, todavía hasta antes de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo,
los creyentes, los cristianos son vistos por los romanos como una rama del judaísmo. No hay problema con eso. ¿Okay? El problema va a ser después que el judaísmo es expuesto y los cristianos se mira que son otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿por qué los cristianos son perseguidos? Porque, hermano, los cristianos en esta sociedad, y esto es lo que nos enseña la carta de Plinio en Asia Menor, son vistos como elementos subversivos, rebeldes. ¿Sabes cómo? Como ver a los testigos de Jehová el día de hoy. Tú ves a los testigos de Jehová el día de hoy, los ves que ellos se retraen de la sociedad. No participan en cumpleaños, no celebran la Navidad, no andan en eventos políticos, en eventos deportivos donde hay guaro, alcohol, perdición, etcétera, etcétera. Yo no sé si van a los cines, yo no sé qué hacen para divertirse los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero así como nosotros miramos a los testigos de Jehová el día de hoy, así miraban a los cristianos la sociedad pagana de entonces, porque todo en aquella sociedad giraba en torno a los dioses. No existía la idea de una separación de poderes entre el Estado laico y la religión. No, ahí todo era religión, hermano. Todo giraba en torno a los dioses. Entonces, si había orden, paz, progreso, buena economía bajo el Imperio Romano, era porque era el favor de los dioses. Tú, como buen ciudadano, tenías que orarle a los dioses tradicionales de Roma, orarle al emperador. Cuando ya la gente notaba, tu vecino, tu familia, tu amigo, tu patrón, tu empleador, notaban, hey, Elías, yo veo que Elías de un tiempo para acá ha cambiado, yo miro que Elías ya no derrama vino a la estatua del emperador, ya no ora al emperador, ya no viene al templo, ya no compra carne de la que sacrificamos a Zeus. Está raro Elías, voy a ir a platicar con él y nos damos cuenta que Elías pertenece a unos tales cristianos, entonces te denuncian porque eres rebelde. Esa es la persecución que hay en Primera de Pedro. Cuando lees Primera de Pedro, te vas a dar cuenta que los cristianos son perseguidos porque vienen de esta misma región geográfica de Asia Menor. Vaya, lea Primera de Pedro capítulo 1 y vea a las iglesias que están en el Ponto, Asia, Capadocia, Bitinia, muy cerca del tiempo de Trajano. ¿Qué dicen? Ver capítulo 4, ¿verdad? Que los están ultrajando, los están difamando, están hablando mal de ellos. ¿Quiénes? Sus vecinos, sus familiares, sus amigos. ¿Por qué? Porque han roto con aquella sociedad. Ya no van a los espectáculos. Ahí no había cine, ¿verdad? Donde ir a ver películas. Entonces, ¿qué había de entretenimiento? El circo, los gladiadores y cosas por el estilo, ¿verdad? Sangre, muerte, destrucción, etcétera. Entonces ellos no participan en esas cosas porque todo va dedicado de una u otra manera a los dioses, hermano. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces por eso es importante la carta de Plinio, porque nos demuestra también donde dice, a ver, emperador Trajano, ya le voy a dar la palabra al hermano Leonicio, ya voy, hermano. Pero en una de las cartas de Plinio a Trajano dice, a ver, señor, ¿qué voy a hacer? Miren, me trajeron a 2 líderes de la iglesia. ¿Han leído esa parte? Adivine quiénes son los 2 líderes de la iglesia. 2 diaconisas, 2 mujeres que son esclavas. Son, según Plinio, son líderes de la iglesia. ¿Dónde? Asia Menor, el documento que yo les envié a leer. O sea que la idea de que todas las iglesias en todos lados en tiempo del Nuevo Testamento siguen el mismo patrón, hermano, deséchala ya porque hay mucha evidencia de que simple y sencillamente no es así. No todos los cristianos piensan absolutamente lo mismo. Entonces, hay 2 mujeres que son diaconisas, que son las líderes de la iglesia, dice este gobernador Plinio. Las he torturado, dice Plinio, ¿verdad? Para que me confiesen qué es lo que hacen estos cristianos, ¿verdad? Y ahí hablan un poco acerca de la forma del culto de los creyentes, ¿verdad? Cómo se reúnen el primer día de la semana, tempranito, antes de que salga el sol, cantan himnos, parten el pan, se comprometen bajo juramento a no robar, a no matar, a no decir mentira, y adoran, cantan himnos a Cristo como a Dios. ¿De dónde sacó esa información Plinio? De 2 líderes de la iglesia que son mujeres esclavas, diaconisas. Entonces te fijas cuánta información
nos da Plinio en sus cartas sobre lo que hay detrás de Primera de Pedro, Primera de Juan y el libro de Apocalipsis. Muy importante. Ok, hermano Leonicio. Con Leonicio vamos a terminar por hoy, ¿ok? Hermano, dinos. Sí, hermano, bueno, era hacer mención acerca de esa parte que usted dice. Tal vez le escapó ahí algo muy interesante también que me llamó la atención, aparte de esta cosa que usted acaba de mencionar, de esa parte de la lectura. Es que dice que digamos, no había distinción en el estatus social. Entonces, como que en el culto de la religión, de las religiones romanas, eso era algo muy, muy importante, hacer la distinción entre esclavo y libre, entre rico y pobre y esas cosas. Muy bien, hermano, pero en la comunidad cristiana, un esclavo como estas dos mujeres podía llegar a ser un dirigente. ¿Se acuerdan de los cultos de misterio? Por eso los cultos de misterio, se acuerdan, eran atrayentes, porque una persona de bajos recursos se unía a un culto de misterio y podía pertenecer a la organización de repente, ¿verdad? Excelente, hermano Leonicio, muy bien. Hermanos, me siento muy contento, muy orgulloso, ¿verdad?, de ustedes, porque a pesar de que la lectura, yo sé que no es fácil, ustedes le echaron ganas, la leyeron, la pensaron, la meditaron. Yo les sugiero que la continúen leyendo, ¿verdad? Y si algo les llama la atención, investíguelo. Hermanos, recuerde que el aprendizaje es un proceso y la parte más dolorosa y más difícil del proceso de aprendizaje es desaprender. Para aprender hay que desaprender. Como dice Jesús, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Ok? Porque el vino va a reventar los odres viejos y se va a perder lo uno en lo otro. Entonces, usted quiere echar vino nuevo, hermano, cambie esos odres viejos, ¿verdad?, que hemos recibido y llenemos nuestra sabiduría con esos odres nuevos que el Señor ha preparado para personas estudiosas y dedicadas como ustedes, ¿ok? Los felicito, hermano, yo sé que no es fácil. Ustedes tienen sus ocupaciones, sus trabajos, su familia, sus estudios, y aún así hacen tiempo, ¿verdad?, para mirar al hermano Fernando Montes. Entonces, hermanos, sigan adelante. Dios los bendiga en todo lo que se proponen y nos vemos el próximo lunes. Ya es nuestro último lunes, hermano, ustedes conmigo. Yo les voy a dar orientaciones de qué vamos a hacer el próximo lunes, ¿ok? Y también les voy a dar sus notas, cómo van, ¿verdad? Les voy a devolver sus tareas. Y les voy a decir en qué fallaron, qué salieron bien, cuál es su nota. Y con eso entran a el examen final el próximo lunes. Hermanos, de mi parte, un gusto, una bendición poderme reunir con ustedes. Salúdenme a la hermana Raquel. Yo creo que la hermana Raquel, no sé qué se me hizo, si está en Managua, no sé si tiene problemas de conexión, pero me la saludan.